Hola, hola a todos, espero que se encuentren bastante bien. Bienvenidos a su canal Anatomía para Todos. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes el tema del esqueleto de la porción libre de los miembros inferiores, ¿de acuerdo? Hemos decidido dividir en dos partes el contenido de este tema para ser un poco más preciso en las descripciones y ser un poco más específico con cada uno de los huesos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en esta primera parte únicamente vamos a describir al fémur, a la rótula, a la tibia y al peroné, ¿de acuerdo? Mientras que en la segunda parte vamos a incluir al esqueleto del tarso, metatarso y los huesos de los dedos de los pies, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar con esta descripción. En el vídeo pasado revisábamos las características principales de los huesos coxales, ¿de acuerdo? Que conforman la cintura pélvica, cuya principal función va a ser unir la porción libre de los miembros inferiores al tronco del cuerpo. Mencionábamos que cada hueso coxal presenta esta fosa articular de gran tamaño que se llama acetábulo, ¿de acuerdo? Y bueno, es en este acetábulo en donde se va a insertar la cabeza del fémur para la articulación coxofemoral, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el fémur izquierdo y el fémur derecho corresponden a los huesos de la porción libre de los miembros inferiores más proximales, al tronco del cuerpo, ¿de acuerdo? Y bueno, son los que se articulan directamente con la cintura pélvica, ¿vale? Muy bien. Así que vamos a comenzar con la descripción del fémur. Si nosotros queremos describir al fémur, lo vamos a dividir en tres porciones, ¿de acuerdo? Como dividiríamos a cualquier hueso largo. Evidentemente el fémur es un hueso largo. Bueno, estas porciones corresponden a su epífisis proximal, al cuerpo y a su epífisis distal, ¿de acuerdo? Muy bien, comencemos con la epífisis proximal. ¿Qué accidentes óseos se encuentran en la epífisis proximal? Bueno, el accidente óseo más evidente va a ser la cabeza del fémur. Y como ya lo habíamos mencionado, se inserta en el acetábulo del hueso coxal y va a participar en la articulación coxofemoral o articulación de la cadera, ¿de acuerdo? Esta cabeza del fémur posee un revestimiento de cartílago articular porque precisamente corresponde a una cara articular de la articulación coxofemoral, que es la que aporta el fémur. Ahora, esta cabeza del fémur presenta en su superficie medial una pequeña depresión, que es la que estamos observando acá, ya la acabo de señalar. ¿Okay? Esta depresión que se llama fosita de la cabeza del fémur, ¿de acuerdo? Bueno, en esta fosita se va a insertar el ligamento de la cabeza del fémur, ¿de acuerdo? Ya hablaremos acerca de la función de este ligamento y de las características que tiene este ligamento en el vídeo de articulaciones y ligamentos de la cintura pélvica, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora solo lo menciono porque es un accidente óseo que está presente, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, esta cabeza del fémur va a estar unida al cuerpo del fémur gracias a la presencia del cuello del fémur, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar el cuello del fémur, ahí está, de color rosa. Muy bien. Este cuello va a encontrarse entre la cabeza y los trocánteres, ¿de acuerdo? Trocánter mayor y trocánter menor. Y este cuello va a ser precisamente la unión entre la cabeza y el cuerpo del fémur, ¿vale? Muy bien. Va a tener un límite anterior y un límite posterior que lo van a separar del resto del cuerpo del fémur. Muy bien, ahora, ¿quiénes van a ser esos límites? Vamos a revisar. Hacia anterior, el límite que lo separa del resto del cuerpo va a ser esta línea que se extiende
desde el trocánter mayor hasta el trocánter menor, ¿de acuerdo? Que se denomina línea intertrocantérica, precisamente porque se encuentra entre ambos trocánteres, mayor y menor. Muy bien. Ese es su límite anterior del cuello del fémur. Y ahora hacia posterior también se va a encontrar separado del cuerpo gracias a la presencia de esta cresta. Esta cresta une también los trocánteres mayor y trocánter menor, ¿de acuerdo? Y bueno, se denomina cresta intertrocantérica, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí lo podemos ver y corresponde al límite posterior del cuello del fémur. Muy bien. Ahora, vamos a describir los trocánteres. Estos trocánteres corresponden a eminencias óseas de gran tamaño, ¿okay? Salientes óseas de gran tamaño. El trocánter mayor, que es el que tenemos acá seleccionado, es esta saliente ósea que se va a encontrar en una porción superior y lateral de la epífisis proximal, ¿de acuerdo? Vemos que se orienta hacia lateral. Esta es una vista posterior. Vemos cómo se orienta hacia anterior y lateral, ¿de acuerdo? Bueno, este trocánter mayor va a ser el sitio de inserción de los músculos glúteo medio, glúteo menor y piriforme, ¿de acuerdo? Y bueno, en su cara posterior de este tubérculo mayor, vamos a ver que se forma una depresión pequeña, que ahí la estamos seleccionando de color verde, que se denomina fosa trocantérica. En esta fosa trocantérica se van a insertar tres músculos: el obturador interno, los gemelos superior e inferior, en un tendón común, ¿de acuerdo? Estos tres músculos forman un tendón común que se inserta directamente en esta fosa trocantérica. Repito, está en la cara posterior del trocánter mayor, ¿de acuerdo? Es una cara anterior, por lo tanto no es visible desde una cara anterior, pero sí es visible desde una cara posterior del fémur, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, inferior a esta fosa trocantérica, ustedes recuerdan qué cresta se forma aquí. Se forma la cresta intertrocantérica. A ver, si no te acuerdas, es esta, ¿de acuerdo? La acabamos de revisar. Y en el trayecto de esta fosa trocantérica vamos a encontrar la formación de esta pequeña saliente ósea redondeada que se denomina tubérculo cuadrado, ¿de acuerdo? Este tubérculo cuadrado está sobre la cresta intertrocantérica y es un accidente óseo característico de la epífisis proximal del fémur, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a pasar a describir el cuerpo del fémur. Muy bien. El cuerpo del fémur vamos a presentar que está dividido en 4 caras, ¿de acuerdo? Una cara anterior que va a ser lisa casi en su totalidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Una cara lateral que también se caracteriza por ser lisa, ¿de acuerdo? Y bueno, va a estar separada de la cara anterior por la presencia del borde lateral del fémur, ¿de acuerdo? Vamos a tener la cara medial o superficie medial, que también se caracteriza por ser lisa y va a estar separada de la cara anterior por la presencia del borde medial, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos también a tener lo que es la cara posterior, que es la que integra la mayor cantidad de accidentes óseos del cuerpo del fémur, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta cara posterior va a estar dividida en 3 porciones a la vez, ¿de acuerdo? Una superficie superior que es lisa, ¿de acuerdo? Y que está muy proximal al cuello del fémur, que es esta que tenemos en color rosa. Y bueno, va a estar delimitada hacia medial
por la línea espiral, que es una continuación de la línea intertrocantérica, ¿de acuerdo? Esta va a ser su límite entre la cara posterior y la cara medial, ¿de acuerdo? Hacia lateral va a estar limitada por la tuberosidad glútea. Esta tuberosidad glútea es una continuación en dirección superior de la línea áspera, ¿de acuerdo? Vamos ahorita a continuación a hablar de la línea áspera, pero bueno, esa continuación hacia superior y lateral de esta línea áspera corresponde a la tuberosidad glútea, que es esta que estamos señalando acá. Va a ser el sitio de inserción del músculo glúteo mayor y va a corresponder al límite entre la cara posterior, su porción superior, que es la porción lisa, y la cara lateral, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a hablar de la línea áspera, que corresponde a esta porción media de la cara posterior, ¿de acuerdo? Del fémur. Esa línea áspera es una superficie rugosa que va a estar conformada a la vez por tres zonas, ¿de acuerdo? Un borde medial, que es el labio medial de la línea áspera. Un borde lateral, que corresponde al labio lateral de la línea áspera. Y una zona intermedia, rugosa, que se denomina zona intermedia de la línea áspera. Y bueno, sobre esta zona intermedia se van a insertar diferentes músculos. Los músculos aductores, el vasto lateral, el vasto medial, la cabeza corta del bíceps femoral, el glúteo mayor y una pequeña porción del músculo pectíneo, ¿de acuerdo? Observen que esta zona intermedia de la línea áspera se continúa hacia superior y medial, hacia superior y medial por esta línea que se denomina línea pectínea, ¿de acuerdo? Esta línea pectínea incluso finaliza en lo que es el trocánter menor y bueno, es el sitio de inserción del músculo pectíneo, que en su mayor proporción se inserta aquí, y una pequeña porción de ese músculo también se llega a insertar en lo que es la zona intermedia de la línea áspera. Ahora, los dos labios que delimitan la línea áspera se van a separar en una dirección inferior, ¿de acuerdo? Que es lo que estamos viendo aquí. Y bueno, van a formar lo que se conoce como líneas supracondilias, ¿de acuerdo? Medial y lateral. El labio medial se va a continuar y va a formar la línea supracondilia medial, que es esta que estamos señalando de rosa, que va y finaliza en lo que es el epicóndilo del cóndilo medial, ¿de acuerdo? Y el el labio lateral se continúa y forma lo que es la línea supracondilia lateral. Y fíjense cómo estas ya dos líneas supracondilias delimitan una superficie en forma triangular, ¿de acuerdo? Cuyo borde inferior o límite inferior va a corresponder a la línea intercondilia, que es la unión de los dos cóndilos, medial y lateral, a nivel de sus raíces, que es lo que tenemos acá. Y bueno, esta superficie limitada por estas tres líneas se va a denominar superficie poplitea, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora nosotros ya estamos próximos a lo que es la epífisis distal, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esta epífisis distal del fémur? Bueno, principalmente podemos decir que esta epífisis está conformada por los cóndilos del fémur, ¿sí? Esta epífisis presenta dos cóndilos, un cóndilo medial y un cóndilo lateral, ¿de acuerdo? Bueno, el cóndilo medial, que es el que estamos seleccionando acá, es una saliente ósea redondeada que va a formar parte de una de las superficies articulares de la rodilla, ¿de acuerdo? Va a presentar una sobreelevación que se denomina epicóndilo medial, que es lo que vamos a revisar, que es esta sobreelevación que tenemos acá. Acá,
¿de acuerdo? Bien, epicóndilo medial. Superior a este epicóndilo medial vamos a encontrar esta pequeña saliente ósea que se denomina tubérculo aductor, ¿de acuerdo? Este tubérculo aductor es el sitio de inserción del músculo aductor mayor, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, el cóndilo lateral va a presentar también una sobrelevación lateral que se denomina epicóndilo lateral del fémur, ¿de acuerdo? Bueno, y entre este epicóndilo y la superficie articular del cóndilo lateral vamos a encontrar lo que es el surco popliteo, ¿de acuerdo? Que va a ser el sitio de inserción del músculo popliteo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, entre los dos cóndilos nosotros vamos a observar una depresión que se denomina fosa intercondilia, ¿de acuerdo? Es esta fosa que ustedes están observando aquí de color rosa, esta especie de escotadura, ¿de acuerdo? Tiene una forma de escotadura o muesca que se encuentra entre los dos cóndilos, ¿de acuerdo? Y va a estar limitada hacia superior por esta línea intercondilia, ¿de acuerdo? Que tenemos acá. Muy bien. En una cara anterior, entre ambos cóndilos vamos a encontrar esta cara articular que se denomina cara rotuliana o cara patelar, ¿de acuerdo? Y bueno, esta es la cara articular para la rótula, que es un hueso del cual vamos a hablar a continuación, ¿de acuerdo? Muy bien, esta se encuentra en una cara anterior de lo que es el fémur, bien, en su epífisis distal. Bueno, ahora vamos a describir a la rótula o patela, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos nombres es correcto. La rótula va a corresponder a un hueso sesamoideo, ¿de acuerdo? Recuerden que los huesos sesamoideos son aquellos huesos supernumerarios que se caracterizan por tener forma de semilla de sésamo, ¿de acuerdo? Esta rótula se va a ubicar en el extremo superior del ligamento rotuliano o ligamento patelar, también se le denomina, del cual vamos a platicar en el vídeo de complejo articular de la rodilla, ¿de acuerdo? Muy bien. Y bueno, esta rótula va a servir de sitio de inserción para el músculo cuádriceps femoral, ¿de acuerdo? Va a mejorar el mecanismo de extensión de la rodilla y va a proteger al complejo articular de la misma rodilla frente a traumatismos directos, ¿de acuerdo? Vamos a describir sus partes, que realmente no tiene mucha complejidad, pero bueno, vamos para allá. Va a presentar en su porción superior un borde que se denomina base rotuliana, ¿de acuerdo? Es un borde ancho, fíjense cómo está. Se denomina base rotuliana, ¿de acuerdo? Inferior a esta base rotuliana y en una dirección anterior, bueno, vamos a encontrar la superficie anterior de la rótula, ¿de acuerdo? O la cara anterior de la rótula. Se caracteriza por ser rugosa, ¿de acuerdo? Y bueno, va a estar delimitada por dos bordes. Un borde orientado hacia lateral, que se denomina borde lateral de la rótula, aquí lo tenemos, y otro que se orienta hacia medial, que se denomina borde medial de la rótula. Estos dos bordes se continúan en una dirección inferior y bueno, van a formar este vértice o ápex de la rótula. Este vértice le da un aspecto triangular a lo que sería la rótula, ¿de acuerdo? Tenemos una base y un vértice, por lo tanto tenemos una forma o una especie de forma triangular, ¿de acuerdo? Muy bien. También va a presentar la superficie posterior o cara posterior, mejor conocida como superficie articular de la rótula.
y esta superficie articular es la que entra en contacto con la cara rotuliana o cara patelar que se encuentra en la epífisis distal del fémur, de la cual ya hemos platicado. Bueno, esta cara articular de la rótula va a tener 3 porciones, ¿de acuerdo? Va a tener una porción lateral, una porción medial y otra porción intermedia que se denomina puente vertical de la rótula, ¿de acuerdo? Que es este que tenemos acá, que es una especie de pues protrusión ósea redondeada, ¿de acuerdo? Sin embargo, a las 3 superficies en conjunto nosotros las conocemos como cara articular o superficie articular de la rótula. Perfecto. De acuerdo. Vamos a continuar con la descripción de la tibia, ¿vale? La tibia es un hueso largo que, al igual que el peroné, se ubican a nivel de la pierna, ¿de acuerdo? Ojo, recuerden, la tibia siempre va a encontrarse en una dirección medial al peroné, ¿de acuerdo? La tibia siempre es el hueso más medial de los dos que se encuentran en las piernas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que a veces cuando comenzamos a estudiar estos huesos los confundimos, ¿de acuerdo? Pero recuerden que la tibia siempre es el que se encuentra más hacia medial. Muy bien. Y bueno, al igual que todo hueso largo, y ya lo mencionábamos en el caso del fémur, vamos a poder dividir también a la tibia en 3 porciones, ¿de acuerdo? En su epífisis proximal, en su cuerpo y en su epífisis distal. Así que vamos a comenzar por describir la epífisis proximal, ¿de acuerdo? Muy bien. En la epífisis proximal de la tibia vamos a encontrar en su porción superior lo que es la cara articular superior, ¿vale? Que va a formar parte de una de las caras articulares de la rodilla. Bueno, ahora, en este extremo superior, observen cómo se forman 2 ensanchamientos en ambos extremos de esta porción superior de la tibia. Un ensanchamiento medial que vamos a denominar cóndilo medial de la tibia y otro lateral que denominamos cóndilo lateral de la tibia, ¿vale? Sobre este cóndilo, en una porción posterior y lateral de este cóndilo, vamos a encontrar esta superficie articular pequeña. Déjense la muestro. Es esta de acá, ¿vale? Esta, que está en una porción posterior y lateral del cóndilo lateral, que se denomina cara articular peronea o cara articular fibular, ¿de acuerdo? Es una superficie articular precisamente para la cabeza del peroné. Muy bien. Ahora, entre ambas superficies articulares vamos a encontrar una sobrelevación ósea que denominamos eminencia intercondilia, ¿de acuerdo? Antes se le conocía como espina de la tibia, sin embargo ahora el término correcto es eminencia intercondilia, ¿de acuerdo? Y bueno, este va a ser el sitio de inserción de los ligamentos cruzados y los meniscos. Vamos a hablar de estos ligamentos específicamente en el vídeo del complejo articular de la rodilla, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, en esta eminencia se van a presentar unas sobrelevaciones de ambas superficies articulares, ¿de acuerdo? Vamos a verlo acá un poco más explícito. Bien, estas superficies articulares van a presentar una sobrelevación. Ambas sobrelevaciones van a estar orientadas hacia la eminencia intercondilia y van a ser respectivamente los tubérculos intercondilios. El medial y el lateral, ¿vale? Muy bien. Ahora, estos tubérculos, ¿de acuerdo? Van también a ser parte de la formación de la eminencia intercondilia. Muy bien. Ahora, entre ambas superficies articulares vamos a encontrar por delante y por detrás de la eminencia intercondilia, que ya vimos, 2 superficies, ¿de acuerdo? Que vamos a
nombrar gracias a su posición con respecto a la eminencia. Es la superficie o área intercondilia anterior, que se encuentra precisamente anterior a la eminencia intercondilia, y el área intercondilia posterior, que se encuentra posterior a la eminencia intercondilia. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a describir ahora el cuerpo de la tibia. El cuerpo de la tibia va a presentar tres caras. Una cara medial, ¿de acuerdo? Que es lisa, o la mayormente lisa. Una cara lateral, que al igual que la cara medial son, superficies mayormente lisas. Y la cara lateral y la cara medial van a estar separadas por el borde anterior de la tibia. ¿De acuerdo? Que es este borde que estoy señalando de color rosa. Y la tercera cara va a corresponder a la cara posterior. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora la cara posterior de la tibia se va a separar de la cara medial por el borde medial. ¿De acuerdo? Y la cara posterior se va a separar de la cara lateral por el borde interóseo de la tibia. En este borde interóseo se va a insertar la membrana interósea de la pierna, ¿de acuerdo? Que es una membrana fibrosa, es una de las articulaciones de la pierna, ¿de acuerdo? Y esta membrana va a unir la tibia con el peroné, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de ella también en el vídeo de articulación de la pierna. Que es un vídeo muy corto precisamente porque hablamos principalmente de esta membrana. Muy bien. Ahora, vamos a mencionar también que en la porción superior, desde una vista anterior de la tibia, vamos a encontrar una superficie rugosa que se denomina tuberosidad tibial o tuberosidad de la tibia, ¿vale? Y este va a ser el sitio de inserción del ligamento rotuliano, también llamado ligamento patelar, ¿vale? Y en la cara posterior de la tibia, extendiéndose desde la cara articular peronea, que recuerden que habíamos mencionado que es una cara articular para el peroné, se va a extender desde allí esta línea oblicua hacia una dirección inferior y medial que se denomina línea sólea, ¿vale? O línea del músculo sóleo, en la cual, se va a insertar el músculo sóleo. Muy bien. Ahora vamos a detallar la epífisis distal, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos decir de la epífisis distal? En la epífisis distal vamos a encontrar el maléolo medial, ¿de acuerdo? Aquí lo estamos observando. Maléolo medial, perfecto. Muy bien. Este maléolo en su cara posterior, vamos a observarlo aquí en los accidentes óseos, va a presentar una ranura en la cual se va a insertar el tendón del músculo tibial posterior. Aquí lo estamos viendo. Aquí estamos viendo el maléolo medial. Y aquí estamos viendo que proximal a este maléolo medial se encuentra este surco, ¿ok? Era la ranura que les mencionaba, que se denomina surco maleolar. Y aquí se va a insertar el tendón del músculo tibial posterior, ¿vale? Muy bien. Ahora, inferior, vamos a observar que presenta esta cara articular del maléolo medial, ¿de acuerdo? Que va a ser una superficie articular para el astrágalo. Sin embargo, en la porción lateral vamos a encontrar también una superficie articular que se denomina superficie articular inferior.
Esta superficie se articula con la cara superior de la tróclea astragalina. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, ahora continuamos con la descripción de la fíbula. ¿De acuerdo? Mejor conocido como peroné. Muy bien. Pero nos vamos a referir en este vídeo a este hueso como fíbula. Muy bien. Recuerden que la fíbula se va a encontrar, al igual que la tibia, en la región de la pierna, ¿de acuerdo? Y bueno, va a ser un hueso largo. La fíbula siempre se encuentra dirección lateral a lo que es la tibia, ¿ok? Para que no los confundan. Ya habíamos mencionado que luego nos confundimos, ¿no? Pero bueno, el hueso que se encuentra lateral en la porción de la pierna corresponde a la fíbula o peroné, ¿de acuerdo? Muy bien. Al ser un hueso largo, pues también en él vamos a describir tres partes, ¿de acuerdo? La parte que corresponde a la epífisis proximal, que bueno, está mayormente conformada por la cabeza de la fíbula, un cuello, que estamos observando ahí de color rosa, el cuerpo de la fíbula y una epífisis distal, que va a estar mayormente conformado por lo que es el maleolo lateral. Muy bien, vamos a pasar a describir primero la epífisis proximal. Muy bien. Esta epífisis proximal, fíjense que va a estar formada por la cabeza del peroné o cabeza de la fíbula. ¿De acuerdo? Esta cabeza va a presentar una cara articular para la tibia, que se denomina cara articular de la cabeza de la fíbula, ¿de acuerdo? Y bueno, también va a poseer en su cara anterior una punta orientada en dirección superior que se denomina vértice de la cabeza de la fíbula, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, muy bien. Ahora, el cuello de la fíbula, que es el que estamos observando aquí, permítanme, de acuerdo, este cuello, muy bien. Este cuello pues va a ser simple y sencillamente la porción intermedia entre la cabeza y el cuerpo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, observen que el cuerpo de la fíbula va a presentar tres caras, ¿de acuerdo? Vamos a observar. Ok, va a tener tres caras. Una cara lateral, ¿de acuerdo? Una cara medial y una cara posterior, ¿de acuerdo? Muy bien. El límite entre la cara lateral y la cara medial de la fíbula va a estar dado por el borde anterior de la fíbula, ¿de acuerdo? El límite entre la cara medial y la cara posterior va a estar dado por el borde interóseo de la fíbula. Recuerden que el borde interóseo o los bordes interóseos son sitios de inserción de la membrana interósea, que es una articulación fibrosa de la pierna. Esta membrana se inserta tanto en la fíbula como en la tibia, ¿de acuerdo? En lo que corresponde a los bordes interóseos. Y en este caso, este borde se encuentra entre la superficie medial y posterior. Y ahora, el límite marcado entre la superficie o cara lateral y la cara posterior va a ser este borde, que se denomina borde posterior de la fíbula. De esta manera, bueno, la fíbula presenta tres caras y tres bordes, ¿de acuerdo? Muy bien. En la cara posterior vamos a encontrar un accidente óseo que se denomina cresta medial. Fíjense la longitud que tiene esta cresta medial. Es una cresta muy larga, ¿de acuerdo? Y se extiende casi por toda la longitud de la cara posterior. Obsérvenlo bien, ¿de acuerdo? Bueno, sobre esta cresta se van a insertar los músculos tibial posterior y el músculo flexor largo del dedo gordo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora pasemos a describir la epífisis distal.
Esta epífisis va a estar formada por lo que es el maleolo lateral, ¿de acuerdo? Que va a presentar una cara articular que se denomina cara articular del maleolo lateral. Y esta cara se va a articular con la cara maleolar lateral del astrágalo, ¿de acuerdo? El astrágalo es un hueso del tarso. Muy bien. Bueno, en su porción posteromedial, el maleolo lateral va a presentar una depresión, ¿de acuerdo? Que estamos observando acá. Muy bien. Esta depresión se denomina surco maleolar, ¿de acuerdo? Muy bien. Este surco maleolar se va a encontrar en dirección lateral a lo que es la cara articular de el maleolo lateral. Sin embargo, entre esta cara y este surco maleolar se va a encontrar una fosa, que espero que se pueda ver acá en las superficies. Es esta pequeña fosa. Vamos a ver si lo podemos observar mejor. Ok, no lo podemos observar. Se observa mejor aquí. Bueno, entre esta cara articular del maleolo lateral y el surco maleolar se encuentra esta fosa, que no viene marcada aquí en el atlas, pero sí se observa ahí la formación de una pequeña fosa, ¿no? Bueno, esta es la fosa maleolar lateral, ¿vale? Y aquí se va a originar el ligamento astrágalo-peroneo posterior. Muy bien, perfecto. De esta manera, bueno, hemos ya descrito a los 4 huesos más proximales de la porción libre del miembro inferior, que corresponden al fémur, a la rótula o patela, a la tibia y al peroneo fíbula, ¿de acuerdo? Muy bien. Los invitamos a ver el próximo vídeo, que va a contener la información de los huesos del tarso, del metatarso y de los dedos de los pies, ¿de acuerdo? Perfecto, esto sería todo. Continúen estudiando, echándole muchas ganas. Recuerden que son muy brillantes y que todo lo que hagan con esfuerzo y dedicación va a valer completamente la pena, ¿de acuerdo? Disfruten su estudio y nos vemos pronto.